Escali, ¿Qué pasa? ¿sabes que me he enterado que hay gente por ahí diciendo que soy demasiado feminazi? Ah, qué guay, claro, lo eres. Ya, pero lo dicen como algo malo, Ah, ¿cómo que malo? como un insulto. ¿Como un insulto? Sí, Feminazi. demasiado feminazi como algo malo. O sea, para Ya. intentar meterse conmigo. Pero eso no funciona, ¿no? No, esta gente no... Pero, claro. Claro, Sí, demasiado feminazi es algo que podría poner en mi epitafio. De hecho, puede que lo ponga. O sea, no sé en qué De hecho, momento... ahora realmente yo creo que hay una competición por ser la más feminazi, Claro, ¿no? claro, por eso es como... Aparte, demasiado feminazi es como... demasiado feliz. Claro, demasiado guapa. Demasiado rico, ¿no? Sí. No sé, es un poco raro esto, pero sí. Ujú. Solo quiero dar las gracias porque estas personas están ayudando a construir mi leyenda. Tu leyenda. Mi leyenda, es Ujú. súper guay. Y después de esto, que te quería comentar porque es que Sí. estoy súper contenta, pues bueno, vamos a hacer otro especial. Otro especial, no paran los especiales. No para, esto Muy- es un no parar. muy Y mal. vamos a hablar de salud mental. De salud mental. ¿Por qué de salud mental? Yo creo que es porque han coincidido dos factores, dos variables. Ujú. Uno, que los dos somos psicólogos. Ajá, Y sí, dos, cierto. que los dos hemos atravesado o estamos atravesando por momentos jodidos de salud mental. Sí, Es decir, esto hemos efectivamente. pasado nuestros momentos oscuros. Sí, Entonces, pues aquí se da como un poco todo el continuo, ¿no? sí, podría haber una tercera variable realmente, que es que creo que el tema se está comentando bastante últimamente. Tema recurrente, por suerte. Hace muy poco, hace 2 días, de hecho se suicidó un streamer relativamente conocido. ¿Ah, sí? Yo no lo conocía Yo porque tampoco. no estoy tanto en la comunidad. Yo creo que para el público generalista no es conocido, pero ha afectado mucho a la comunidad y se está hablando mucho estos últimos días sobre la importancia de visibilizar el tema del suicidio y el tema de apoyo y el tema de tal. Ujú. Y no sé, de hecho Podemos creo que ha diseñado un plan de ley, o sea, no sé cómo se llama, no soy... Sí, para el salud tema de la mental salud pública. mental. Sí, yo estuve también hace unas semanas que tú estuviste presentando el libro de Tony Mejías, que se Cierto. llama Hambre, Ujú. que es un libro en el que, bueno, Tony Mejías es el cantante de Los Chicos del Maíz, rapero, Ujú. en el que él cuenta su experiencia con la anorexia y de verdad es un libro que es una maravilla. Ujú. Y de hecho creo que el libro es muy interesante, no solo si tienes o has tenido o conoces a alguien que tenga trastornos de la alimentación, sino creo que es un libro que nos puede tocar a muchos porque habla mucho de la ansiedad Ujú. asociada y de la depresión y hay momentos súper potentes y además es muy guay leer a un hombre hablando sobre vulnerabilidad. Es bastante novedoso, ¿no? La manera en la que él se abre. Entonces todo esto nos ha creado un clima a nosotros en los que pues, nos apetecía hablar de salud mental. Confirmamos que estamos más serios que nunca, pero bueno, Sí. pues es lo que hay. Ya, no sé si tranquilizar a la gente diciendo que vamos a tratar el tema de forma amena, bueno, de forma amena siempre. Sí. No Es sé cómo de curioso porque serios vamos a acabamos estar. de grabar el especial sobre sexo y Ujú. off the record hemos tenido una conversación sobre sexo divertidísima, Ya, que no hemos grabado y que nos para hemos matarnos, de arrepentido. verdad, para matarnos, Pero creo que de verdad. también, claro, hemos dado aquí mucho nombre y mucho Mucho, dato sí. muy concreto que yo no sé si eso lo contaríamos. Pero es curioso porque en nuestra vida no estamos tan serios. Pero bueno, el programa está viniendo así. Pues Yo creo que nos estamos tomando a nosotros mismos demasiado en serio. sí. Sí. Bueno, pues ahora en verano descansamos. Descansamos y ya... Y ya, y ya guay. Vale. Bueno, vamos a Porque ver eso cómo es una cosa que no me fluimos. gusta, ¿eh? ¿El qué? Si nos estamos dando demasiado en serio, que a veces eso cuesta verlo hasta que no te alejas. Si, Bueno, pues si es así- nos ponemos muy intensos y tal, y luego son las risas, Ya. igual tenemos que mirar. Pues nos lo revisamos y ya está. Pero Tenemos de que momento revisar. ahora ya tenemos esto. De construcción, de todo mal. No, claro, pero ahora ya tenemos esto planificado, así que vamos a tirar para adelante. Efectivamente, Bueno, vamos a pues tirar para nada, adelante. Vale, Que vamos. escuchéis el programa que estará bien, seguro, joder. Cosas que no, coño, que no. Hay una cosa que me da un poco de rabia, no puedo evitarlo, y me sabe mal a estas alturas, pero bueno, da igual, ya tiremos para adelante, que es que todo este tema de la salud mental que se está hablando y tal, realmente puso una piedra importante Íñigo Errejón. Gracias a él, simplemente por hablar de salud mental en el Congreso,
de repente Sí, está bajo el foco. es verdad que fue importante. Y le he visto varias declaraciones que me han gustado. Ya ves, pongo como cosa que no. El pobre Rejón haciendo cosas bien. Ya, y es, les da una vuelta ahí. Sí, dijo una cosa muy interesante, que es el primer político que ha hablado de Mr. Wonderful para criticarlo. ¿Esto lo has visto? Sí. Muy interesante. También hay una parte negativa, que es que, a ver, los políticos haced leyes y dejadnos nosotros, que ya veremos cómo vivimos, tal, que es que ahora con la crisis energética y la gente subiendo Iberdrola subiendo los precios, nos dicen cuándo tenemos que poner lavadora y cuándo planchar. No. ¿Cuándo planchar? Que yo lo que flipo, o sea, que yo la de gente verdad, planche. en mi mundo la plancha no existe. No existe para nada. ¿Qué va a existir la plancha? ¿Para qué? No. La del pelo sí, pero... La del pelo, la única, la Sí. GHD, claro. No. Claro, y ahora me tengo que planchar el pelo de noche también. Pues sí. Claro, a mí me da mucha rabia esta trampita que hacen algunos psicólogos, y Errejón cae un poco en eso, de ir un poco por lo profundo y lo romántico, y dice, haced leyes. El pobre Errejón no está en el gobierno, así que no, déjame a mí valorar si Mr. Wonderful es la mierda o no, Claro. y tú haz leyes que molen. Pero bueno, Exacto. pero hay que admitir que él puso en el Congreso lo de la salud mental y se lo agradezco. Y es una cosa que no un poco extraña, pero ahí lo dejo. Ahí está. Mira, a mí esto es muy típico y muy no invento nada, Ujú. pero es que me pasó hace poco y entonces esto sigue pasando, con lo cual habrá que denunciarlo. Ujú. Que es la gente que te dice, cálmate. Ya. ¿Cómo que Sí, es una queja recurrente, pero no por ello menos válida. importante? Sí. O sea, que yo esté... Si yo te estoy gritando, Mm. ya te digo que no es porque yo me tenga que calmar, es porque Mm. tú eres un gilipollas. Entonces, a lo El mejor... problema está en otro sitio. Exactamente. Mm. Cálmate, quiero decir, no, esto prohibido. Sí, además no soluciona absolutamente nada. ¿Qué va a solucionar? En el caso de que haya una crisis de algún tipo, esto no va a ayudar. No, de hecho esto empeora. Mm. Esto no, stop. Yo me acuerdo, la única vez que lo he dicho, me llevé una hostia. Bien llevada. Bueno, realmente era un atracador que me estaba atracando y estaba como muy nervioso. ¿En serio? Sí, me estaba atracando, estaba muy nervioso y tal, y le dije, tranqui, ahora saco y me calzó una hostia por decirle tranquilo, sí. Pues voy con él. Pues muy mal. Ojalá esté muerto, también te lo digo. Pues otra cosa que tengo que decir, y esto puede ser muy polémico y Controversial. puede que en muchos de nuestros oyentes les duela, pero bueno, lo siento, tengo que decirlo. Una cosa que no para mí es el psicoanálisis. Ah, bueno, claro, no pasa nada. Tampoco, Ya, pero tampoco ¿sabes? tenemos tantos oyentes argentinos, ¿eh? Esto es Hay- chistecito de psicólogo. Hay mucha gente metida en el psicoanálisis, mucha gente yendo al psicoanalista y claro, seguramente influye mucho mi formación cognitivo-conductual, pero darle 120 euros a un pavo que se sienta delante tuya a escucharte sin decirte absolutamente nada y a darte palique, Yo no es tratar. Yo no, o sea, fíjate que estando de acuerdo contigo, sí que le veo ciertos matices, ¿eh? Yo sí que creo que a veces hay un determinado tipo de persona Que le va bien. que solo necesita Sí. hablar, o sea, verbalizar para organizar sus ideas. Sí. Creo que hay gente que es muy verbal y si no verbaliza, no ordena sus ideas. Ujú. En ese sentido creo que el psicoanálisis a mucha gente extrañamente le puede funcionar. Y también creo que hay algunas cosas del psicoanálisis, a mí me gustan, yo soy más holista, Ajá. no de holista de saludar, Sí. ¿sabes? Sino como Álvaro Reyes, Sí. sino de que me gusta como las terapias que integran. Sí. Y creo que hay alguna cosita del psicoanálisis que está guay. Pero esto de háblame de tu madre, tal, bueno, pues esto ya next. No, es evidente que hay gente que le funciona, si no, no pagarían 120 euros por sesión por esto. O sea, sí, obviamente hay gente que le funciona y hay gente que tal. Lo que pasa es que me niego un poco a concebir un tratamiento a largo plazo, tan a Ujú. largo plazo que es hasta el día que te mueras. Claro, claro. Esto no es un tratamiento, esto simplemente es como... Una asistencia, creo yo. Sí, es eso. Hay gente que lo suple con familia, amigos o tal, y hay gente que tiene que pagarle a una persona para esto. Que no hay nada malo, no estoy criminalizándolo ni nada, pero
Sí que es cierto que no es un tipo de terapia que yo considere terapia. Ya. O sea, creo que puede ser terapéutico, pero que no sea es una terapia. no lo considero tal Pues cual. ahí queda. Pues mira, mi otra cosa que no es la gente que no dice lo siento. Ya. La gente que no se hace cargo del daño que causas cuando has hecho algo mal y tienes que decir lo siento Ujú. y no lo dices por vergüenza, por orgullo, por pereza, por cualquier tal. Lo sabes, la otra persona lo necesita Ujú. y no lo haces. Ya, cuesta porque realmente decir lo siento es aceptar que te has equivocado y... Pero tampoco cuesta tanto, ¿eh? No cuesta. De hecho, Te libera más de lo que cuesta. justo lo que iba a comentar a continuación era que hay una trampa en el lo siento, que es que como te acostumbres a la dinámica de hacer lo que te salga de los cojones y luego pedir ya, perdón, hay eso mucha es- gente afincada ahí. Sí, eso también. Y yo lo he hecho alguna vez, no el hecho de hacer daño a la gente, pero sí igual en determinado momento darme pereza hacer algo tal y decir, bueno, luego le pido perdón y ya está. Y ya está. Ya. No lo hago regularmente, pero sí que... Cuidado con eso. Cuidado con eso. Cuidado. No te flipes, no es para tanto. No te flipes, no es para tanto. No te flipes. Scali, ¿Qué pasa? la autoestima. La autoestima. Qué movida. Es una movida la autoestima. Parece que nos pasamos la vida detrás de la autoestima. Es la quimera que todos perseguimos. Ni más ni menos que querernos, que soportarnos, que perdonarnos, que tenernos un mínimo de respeto, que tratarnos bien, que compadecernos cuando es necesario y que echarnos la bronca cuando también toca. Vivir en paz con nosotros mismos, habitarnos con paciencia y amor y no ser con nosotros todo lo tóxicos que nos gusta decir que son los demás. Todos aspiramos a ser como Samantha Jones cuando deja a Richard con la frase «Te quiero, pero me quiero más a mí». Esto es ser nuestra prioridad, no en un sentido egocéntrico, sino en el de saber cuidar de nosotros, no permitir que nadie nos maltrate y no permitir ninguna amenaza a nuestra salud mental o física en nombre de ningún amor ni de nada. Alguna vez hemos hablado aquí de algo que es importante y me gustaría incidir en ello. Por una parte, hemos hablado de que tener problemas de autoestima es normal, no te hace menos ni pasa nada, es normal, todos estamos en esa batalla. Además, creo que es importante superar eso de si no te quieres tú, nadie te va a querer, porque todos nos queremos unos a otros con nuestros problemas. Quizás sería más adecuado, si no te quieres tú, puede que permitas a otros hacerte daño y no sepas poner límites, y eso puede traerte consecuencias negativas. Por otra parte, está el tema de que tener problemas de autoestima no te legitima para hacer daño a los demás, escudándote en ellos. Un comportamiento bastante común, por otra parte. Ujú. Tener problemas de autoestima no es muy diferente, o no debería serlo, a tener problemas de tiroides o a tener diagnosticado un cuadro de ansiedad. Es una mierda, pero eso no te da derecho a tratar mal a nadie. Ujú. Pero bueno, dejando esto claro, quería hablar hoy de algo que a mí me parece crucial y es la confusión entre autoestima y ego. Un clásico. Un clásico. Algo que veo constantemente y que, francamente, y quizá esto solo sea una opinión y por tanto no pretendo sentar cátedra ni nada, pero creo que está bien reflexionar sobre este tema. Pues sí. Creo que la hagámoslo. gente tiende a confundir constantemente estas dos cosas y esto trae muchísima frustración y mucho sufrimiento. Todos queremos tener autoestima, sabemos que necesitamos tener autoestima y sin embargo la buscamos en el ego, que es algo muy distinto. Ujú. La autoestima, necesariamente y como su nombre indica, es propia, es íntima y viene desde dentro, desde nosotros mismos. El ego, según la RAE, es exceso de autoestima, definición que no comparto en absoluto, No. porque ¿cuánto amor es demasiado? O sea, nunca es demasiado amor. Más bien creo que el ego tiene que ver con cómo nos gusta vernos a través de los ojos de los demás o todas aquellas acciones que hacemos para obtener reconocimiento de los demás, validación externa y adoración por parte de los otros. Es una visión especular de nosotros mismos, donde quien mira enfrente del espejo somos nosotros mirando cómo nos miran los demás. Todos tenemos ego, está claro, todos tenemos esa necesidad de sentirnos validados, pero creo que la correcta proporción entre estas dos cosas es necesaria. El ego se construye rápido, basta subir un buen selfie para recargar la batería del ego y sentirnos bien por un momento. Pero el ego, igual que un isótopo radiactivo o la carrera de Juan Camus,
es bastante inestable. Necesita ser recargado todo el rato como mi puto iPhone y depender de estas validaciones externas constantes nos lleva a vivir enganchados a esa necesidad de ver algo bueno en nosotros a través de lo que los demás nos manifiestan. La autoestima es interna y es estable, es más costosa y sus resultados no son tan inmediatos, por lo que muchas veces, cuando la buscamos porque nos sentimos mal, recurrimos al ego en vez de la autoestima porque es mucho más rápido. Pero conforme viene se va y al día siguiente estamos igual. Efectivamente. Otra cosa que me molesta un poco es la banalización y romantización del ego. Estamos ya acostumbrándonos a ver directamente en redes a gente poniendo un poquito de ego, va, como si el hecho de aceptarlo lo convirtiera en algo bueno per se. Y no. El ego es negativo y conviene tenerlo a raya, porque ni es bueno para ti ni lo es para los que te rodean. Pocas cosas más cargantes que tener que estar constantemente haciéndote cargo del ego de la gente de tu entorno, que te piden constante validación, que necesita todo el rato que la alabes. La autoestima, en cambio, es positiva y es una relación a largo plazo, es estable y además es una relación de la que solo nosotros somos responsables. Por tanto, menos chorradas. Tener mucho ego es malo y punto. No alardeemos de ello. Asumir contradicciones sí, pero hacer algo con ellas, pues también. Creo que la receta de la toxicidad es ni más ni menos que una autoestima baja y un ego muy alto. Para mí son la lejía y el salfumán de la psicología. Las personas más peligrosas que he conocido a nivel emocional, auténticos terroristas emocionales, tenían la autoestima muy pequeña y el ego muy grande. Y ojo, que tampoco hay que señalar, que todos podemos pasar por ahí. Pero por eso creo que es importante darnos cuenta de qué estamos alimentando y a qué fin sirven determinadas acciones que hacemos. Saber si van enfocadas a la autoestima o al ego y tratar de mantener el ego a raya, que un poco vale, pero no podemos dejar que nuestro autoconcepto y nuestro bienestar psicológico estén en manos externas, porque además el ego es fragilísimo y se rompe con cualquier cosa. Y de ahí surgen la competitividad y la envidia, porque el ego entiende que la atención es finita y que toda atención que se da a otra persona cercana se nos quita a nosotros. En cambio, la autoestima no interacciona con los éxitos de los demás ni compite con nadie, porque es una relación privada. Así que creo que es muy importante que hablemos de esta movida, porque aunque yo esto no lo he estudiado en ningún sitio, es más algo... Es curioso, no lo hemos estudiado en ninguna parte. No, pero es una vivencia personal que yo tengo sobre esto y sobre la que reflexiono mucho y con la que me torturo mucho y que siempre estoy como muy hipervigilante conmigo para no caer en las garras del ego, porque el ego es muy atractivo y es muy fácil. Y no digo que haya que erradicarlo, tampoco somos aquí ascetas, ¿no? Pero sí que creo que es importante como hacernos análisis de sangre, pues hacer análisis de vez en cuando sobre cómo vamos con esas proporciones de autoestima y de ego, porque a veces creyendo que alimentamos la autoestima, la estamos destruyendo alimentando el ego. Porque todo terreno que le cedamos al ego es terreno que le estamos quitando la autoestima. ¿Qué opinas tú de esto? Pues que somos unos yonkis del ego y efectivamente... es que lo has dicho todo bastante perfecto y bastante certeramente a mi modo de entender. Cosa que me sube bastante el ego. Es pan para hoy, hambre para mañana. Sí. Construimos y ponemos mucho empeño en engrosar nuestro ego, confundiéndonos mucho, incluso estando muy de acuerdo contigo y tener muy clara la diferencia entre ego y autoestima. Sí, no, yo caigo en ello constantemente. Yo también, claro. Pese a lo bien que lo has explicado, sigue siendo muy confuso porque los sentimientos son muy parecidos. Cuando tú te sube el ego porque alguien te ha dicho guapo, porque has subido una foto donde sales muy guapo y tal, realmente se confunde con autoestima, porque realmente te quieres un poco más, porque te percibes más guapo ese día, claro, porque te lo han dicho, pero la fuente es externa. Sí, y yo lo vivo como que esa fuente externa es de alguna manera incompatible con tu sistema operativo. Es decir, tú notas que entra, pero no se instala en ti. No se instala. El ego, conforme entra, se va y necesita nuevo feedback constante. De hecho, hay gente que lo necesita diariamente. Claro, la parte complicada es un poco como hablábamos la semana pasada con el tema de los gustos, de cómo los hombres percibimos a los hombres atractivos, que es hombres musculados, y es el tema de que nos es más cómodo trabajar el ego porque es algo que se puede trabajar. Claro. La autoestima es más difícil identificar los trabajos que tú puedes hacer. Cuando te pones a trabajar y me quiero subir la autoestima, ¿qué es lo que haces? Te haces selfies. Claro. Porque es lo primero que se te ocurre, hacerme un selfie donde salga guapo y me digan
que estoy guapo, Claro. eso me hace sentir bien y por lo tanto me sube la autoestima. No te sube la autoestima, te sube el ego, Claro. porque es una fuente externa y la autoestima puede verse ligeramente influida. ¿Cómo se puede ver influida el esto? Pues cuando alguien, por ejemplo, es famoso y toda su vida gira alrededor de su belleza, por ejemplo. Ujú. Entonces, el hecho de que sea una fuente constante... Bueno, pero todos sabemos que algunas de las personas más guapas del mundo, porque lo han contado, son tremendamente inseguras. Sí. Porque esa validación externa de tu belleza No da cala, igual, no no te va a cala, calar en ti no mismo cala, si tú efectivamente. mismo no trabajas eso. Y en cambio todos conocemos personas que son muy atractivas, pese a que son objetivamente feas. Sí. Porque tienen una buena autoestima, porque una persona que está en paz, que se quiere, que se acepta, que se tolera, que se lo pasa bien consigo misma, que es capaz de relacionarse consigo misma, Sí. pocas cosas hay más atractivas que eso. Mm. La dificultad es que yo creo que la autoestima funciona de manera lenta Sí. y que tiene mucho que ver con... Y que es difícil identificar qué podemos hacer para subirla. Yo o sea, Quiero lo decir, puedo no es, entender, pero- no es como coger y hacer algo muy concreto para que me suba la autoestima, sino que tienes que realizar una serie de procesos más complejos, como puede ser... Sí, comprometerte a largo plazo. Claro, tratarte mejor, culturizarte más, que igual no tiene nada tanto que ver, pero hacer cosas como un poco más complejas que hacer una acción muy específica, Claro. como apuntarse al gimnasio. Yo creo que tiene que ver con un tema que a mí me flipa también reflexionar, que es con el tema de la motivación, ¿vale? Ujú. El ego va muy ligado a la motivación a corto plazo. Claro. En cambio, la autoestima tiene que ver con la motivación a medio y largo plazo, por lo menos en mi experiencia. Es decir, todos conocemos gente que son muy yonkis de anunciar proyectos que jamás terminan. Ujú. No todos no se trata de que tengamos que terminar todo. Se trata de que hay gente que está enganchada a imaginar cosas, contarlas para recibir el feedback de qué guay cuando lo hagas, pero luego a la hora de trabajar la motivación a medio plazo, que es la complicada, porque todas las cosas que se nos ocurren, todas las cosas guays, tienen ese subidón inicial. Y con ese subidón inicial es muy fácil trabajar, muy fácil ser creativo, motivado, a tope, tal, no sé qué. Luego, cuando esa motivación rápida desaparece y estás tú solo frente al trabajo, frente al esfuerzo y frente a lo jodido que es sobreponerte a las pocas ganas que tienes de empezar desde cero o a seguir un camino, ahí es donde tienes que trabajar la motivación a medio plazo. Y yo creo que hay una gran relación entre ser capaz de comprometerte con tu motivación a medio plazo, que es la que requiere un gran esfuerzo, porque no hay esas endorfinas, ni ese lo que sea, esos neurotransmisores, lo que sea, iniciales. Y entonces, cuando tú te comprometes contigo a superar algo, te acompañas en ese proceso y eres capaz de animarte, eres capaz de tolerarte un día malo, de tolerarte que te has venido abajo y saber que no pasa nada, que mañana será otro día y volverás a empezar. Y llegas contigo hasta una meta que te has puesto, eso da mucha autoestima. Y eso a mí me da muy buenos resultados. Y además es un músculo. Cuando tú lo has ejercitado muchas veces, llega un punto que las dificultades iniciales y la falta de motivación son un reto. Porque tú ya sabes lo que hay al final del camino. Por eso también creo que hay mucha gente, esta gente que siempre anuncia proyectos y nunca los termina, tienen grandes problemas de autoestima, porque de alguna manera es como que te estás demostrando a ti mismo todo el rato que no eres capaz ni de comprometerte con algo que realmente te apetece. Solo que no eres capaz de lograrlo porque no puedes atravesar esa etapa media de dificultad. Entonces, de verdad, pocas cosas más reconfortantes que desarrollar tu relación contigo mismo en esas travesías por el desierto. Claro, es el intentar de alguna forma fascinarnos a nosotros mismos. Exacto. Es deja de intentar fascinar a los demás Claro. e intenta conquistarte un poco a ti mismo, poniendo un poco de empeño en estos proyectos que tú cuando estás nadie hablando. te ve, eso a tú en tu casa, frente al folio en blanco, frente a lo que tengas que estudiar, frente a esa coreografía que te quieres sacar, me da igual, no tiene por qué ser necesariamente algo relacionado con la cultura o con lo académico, puede ser aprenderte una canción, o sea, la cejilla, tío. Sí. O sea, supera el fa, tío, supera el fa. ¿Cuánta gente ha caído en el fa? Claro. Incontables personas. Pues tío, comprométete contigo mismo, ¿sabes? Ponte un reto, supéralo y al final, o sea, ese orgullo que tú sientes de ti mismo es 1000 millones de veces más reconfortante
que cualquier validación externa. Yo, por ejemplo, cuando superé el Fa, yo no soy un guitarrista, no me considero un guitarrista, pero sé tocar los acordes principales. Sabes tocar el Fa, eso te convierte sé tocar en... el Fa y el Si, que viene luego. Sí. Que el Si es peor. Claro, es que el Si, bueno, el Si es un poco como... Pero el Si le importa, no le importa el Si poca no le gente. importa a nadie. Entonces, sí que recuerdo que tuve una época en la que realmente me sentía muy bien, porque obviamente aprender a tocar el Fa no me hacía un gran guitarrista y por lo No, tanto... pero ya te sitúa en otro nivel. Claro, y me sentía bien conmigo mismo porque yo me consideraba a mí mismo que yo algo sabía tocar la guitarra. Obviamente no era para nadie, no la tocaba delante de nadie, porque obviamente no sabía tocar la guitarra, pero yo me sentía mejor como tocador de guitarra, no guitarrista. Sí, pero yo creo que es muy humano eso. O sea, es muy humano el obtener satisfacción de superarnos. Claro. Y superarnos puede ser en cualquier sentido, cada uno tiene sus metas. Tampoco estoy diciendo que todo el mundo tengamos que superarnos y brillar. O sea, no estoy hablando de logros, de lo que se percibe socialmente como logros. No. Tú puedes ser una persona mediocre, fantástica, y además es algo a reivindicar, pero los logros que tú necesites, las metas que tú te pongas, los compromisos que tú adquieras, sean cuales sean, creo que hay algo muy guay en forzar esas dinámicas, ¿no? En esos entrenamientos que consisten en... No, tío, voy a hacer planes conmigo mismo y no me voy a dejar tirado. Es que al final es un poco eso. Sí, sí, totalmente. Y de hecho, no sé si soltar las alarmas, pero veo una tendencia un poco contraria a esto que estás demandando tú, en cuanto a que no solo las redes sociales, sino estas nuevas plataformas de las que a mí me gusta hablar tanto, como Twitch, los streamers. El otro día un streamer famoso hizo un directo sobre su prueba del COVID. Sí, lo vi, el Gref, que lo de viste. Gref. Que gilipollas, porque no tiene otro nombre, monetizó un problema de salud pública, que era privado porque era su propia prueba y tal. Y a lo que voy es que realmente la gente está muy, 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 muy volcada al exterior. Claro. Está muy volcada a cualquier cosa que haga, la voy a enseñar. Totalmente. Es que el tema de las redes es que han propiciado mucho eso, ¿no? Que la validación externa ahora es inmediata y además multiplicada por todo. Muchísimo. De hecho, y además te da dinero. Es que de hecho, además... hay gente que quiere ser influencer. Sí. Ya, pero ¿influencer de qué? Ya, O sea, hay que decir, le da igual. Da igual. Sí. Lo que quiero es tener todo el rato a gente Que validándome. Claro. Y claro, yo creo que eso es un problema, porque ser influencer debería ser la consecuencia de algo. Tú eres, no sé, para mí, pues Virginia Woolf es una influencer, en el sentido de que es una tía admirable y... Ha influido. Pero no estoy en contra de los influencers en sí mismo, de que se haya creado ese término porque describe una situación que es real. Pero estoy en contra, tampoco sé si estoy en contra, pero sí que veo algo muy dañino en generar de la validación externa una profesión. No vamos a ponernos aquí abuelos cebolletas a gritar a una nube. No, porque eso ya pasaba en nuestra época, Claro. solo que a nuestro nivel, claro. Pero sí que veo una movida que nos estamos alejando muchísimo de la autoestima para Abrazar el ego. Para abrazar el ego. Mira, En por ese ejemplo, sentido, hace sí. poco vi la reunión de Juego de Tronos, no sé, me ha dado ahora por ver estas cosas, Sí. y salió Jason Momoa, Ujú. que además llevaba unas pantuflas, o no sé. Y Jason Momoa me pareció que es un tío que, pese a que podamos creer que toda esa felicidad que él irradia, que es muy auténtica y muy visible y muy guay, puedes creer que es porque es un tío exitoso, guapo, no sé qué. No. Yo creo que no. Él ha sido Yo así creo siempre, que creo. Jason yo. Momoa se cae súper bien, se lo pasa muy bien consigo mismo. Sí. Y creo que está completamente en paz. Y eso es lo que le hace tan atractivo. Además de que obviamente, vamos a ver, está buenísimo y todo lo que tú quieras. Pero creo que es eso. Sí. O sea, quiero decir, creo que eso le da ese extra, ¿no? Ese extra de, ¡buah! ¡Qué guay!, ¿no? Y a la vez es lo que a mí me tira muy para atrás de estos estereotipos de tío canallita, atormentado y tal. Porque es lo contrario. Porque es lo contrario. Ujú. Porque esos tíos tienen la autoestima bajísima y el ego enorme. Y para mí ya te digo que eso es una red flag, pero del tamaño de Rusia. Entonces ya está, yo qué sé, simplemente me apetecía como tratar esto porque para mí darme cuenta de esto fue muy importante y también me jode, mira, una cosa que me jode muchísimo es la gente que cree que esto es gratis, que esto a ti, me refiero, que esto a ti te cae del cielo, ¿no? Sí. Yo he trabajado mucho en esto, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y creo que después de años y años de pelea y de batalla, tengo una buena autoestima.
que a veces tengo mis días, obviamente, que tengo mis inseguridades, por supuesto, porque esto no es una fórmula mágica ni es tal, pero yo creo que mi autoestima está bien. Y hay mucha gente que es como que se piensa que estas cosas, es que tú eres muy tal, es que tú... No, perdona, aquí hay un trabajo. Claro. O sea, dejar o sea, convertirlo en algo mágico, en algo etéreo que algunas personas tienen, no, tío, esto es un tema que tiene que ver con trabajar determinadas cosas y, por supuesto, con determinadas condiciones materiales que no todo el mundo tiene y que es mucho más complicado cuando entramos en variables sociales y de muchos tipos. Así que nada, bueno, no sé muy bien a dónde quería llegar con esto. Simplemente bueno, has llegado porque querías diferenciar el ego de la autoestima. Sí. Cosa muy importante que creo que alguna vez hemos tocado de manera tangencial, pero creo que siempre merece una atención porque no creo que se mencione demasiado. No, ¿verdad? Yo no lo veo muy... Cuando es algo que es básico en nuestra sociedad. Y más en la sociedad actual, creo que es bastante básico. Sí, porque se habla mucho de autoestima, de amor propio, pero yo veo constantemente una confusión con eso. Y creo que bueno, pues que podemos trabajarlo todos un poquito mejor. Podemos quedarnos en que es algo que se puede trabajar, la autoestima. No es fácil, el ego es mucho más fácil de trabajar. Yo sí que creo que es fácil, lo que pasa es que implica un cierto compromiso, porque además es adictivo, o sea, que decir, está muy guay. Se trata de desarrollar tu relación contigo mismo de manera sana, ni más ni menos. Ni más ni menos. O sea, todo eso que nos gusta hablar de las relaciones tóxicas, pues las relaciones tóxicas con uno mismo, ¿no? Mira, quería añadir una frase que creo que ya la dije en otro programa, pero es bastante guay, me hizo pensar mucho, que la dijo un psicólogo en Gameplays, no me acuerdo de su nombre, que dijo eso: cuidado con cómo te hablas, ¿no? Si las cosas que te dices a ti mismo, si te las dijera alguien y le pudieras denunciar, si por lo que te dices a ti mismo podrías denunciar a alguien por decírselo a otra persona, cuidado. Entonces creo que eso da una pista. Pues sí, es interesante. Eso puede dar una pista para empezar del estado en el que está tu autoestima. Pues muy bien, pues me gusta mucho haber hablado de este tema. Obviamente tampoco vamos a dar soluciones porque no somos coaches, somos coaches. Entonces, bueno, simplemente hemos sacado el tema y lo hemos debatido. Y ya está. Vamos con un canto en los dientes. Pues muy bien. Bueno, ¿pero esto qué es? ¡Viva Honduras! ¿Pero esto qué es? ¿Qué está diciendo puta? Me llama a mí sin ser nada. ¡Oh, mierda! Bueno, ¿pero esto qué es? ¡Me cago en todo un muerto, desgraciado! ¿Pero esto qué es? El libro de declamaciones. Tenemos más consultorio como la semana pasada. Sí, perfecto. Es pues verdad que el de salud mental, por lo que sea, ha tenido menos éxito que el de sexo. Vaya por Dios. Pero aquí tenemos, mira, nos dicen... Paloma nos dice: molaría que hablaseis sobre la cuestión de asimilar de manera colectiva que el concepto normal es algo que no existe. A ver si me explico, que nadie estamos bien del todo. Y más con la que está cayendo. ¿Y qué hacemos con las personas que tienen trastornos notables? Porque luchamos por tener una sociedad inclusiva, pero como adultos no tenemos las herramientas para integrar a estas personas de verdad. A mí personalmente me provoca conflicto este tema. Está claro que debemos pedir más herramientas, pero también nos toca hacernos cargo colectivamente y aprender a hacerlo sin que nos afecte a la salud mental, ¿no? Esto es un temazo. Es un tema hasta cierto punto doloroso y cruel, dependiendo de lo que puedas pensar. He trabajado en instituciones de salud mental, he trabajado sobre todo con esquizofrenia. La sociedad ahora mismo no está preparada para aceptar a la gente con enfermedad mental. No digo que no esté preparada en el sentido que no podemos exigirle, hay que exigirle a la sociedad. Lo que pasa es que la gente no quiere estar en contacto con las personas con enfermedad mental grave. Obviamente hay otro tipo de enfermedades mentales que sí que son más o menos llevables. Estamos hablando de problemas con ansiedad, incluso problemas con depresión. Tú puedes llevarte bien con una persona que tiene depresión, lo que pasa que bueno, siempre está un poco tal, depende del grado, claro. Del grado pero de depresión. Sí que son trastornos que se pueden integrar dentro de esta, entre mil comillas, normalidad que se exige, ¿no? Cuando entramos en el terreno de la alteración de la percepción, de la alteración del pensamiento, como puede ser la esquizofrenia, hay un verdadero problema y es que nadie quiere saber nada.
Claro. Nadie. Sí, por eso está muy guay esto que apunta, ¿no? De que necesitamos más herramientas, pero también nos toca hacernos cargo colectivamente y a la vez hacerlo sin que nos afecte a nuestra propia salud mental. Entonces, sí que es verdad que es un tema que como sociedad tendemos a apartar. No queremos saber absolutamente nada. No queremos saber absolutamente nada, es verdad. La verdad es esa. Sí, por eso creamos instituciones donde recluir... Donde están todos juntos y ya está. Es un problema muy difícil de solucionar. Cada estado y cada país pone sus recursos. Normalmente tienen la mal llamada paguita, tienen su pensión. Menos mal te digo. Pero esto no soluciona nada, porque ellos lo que quieren es ser aceptados en la sociedad. Claro. No quieren, bueno, sí, tengo una pensión y qué. O sea, Ya. ellos quieren formar parte de la sociedad y es una sociedad que no les quiere. Joder, no sé, igual Ya, nos yo estamos me- poniendo un poco bajoneros. Sí, yo me siento poco capacitada para responder a esto. Simplemente gracias por abrir este melón, porque creo que es importante y es valiente. Y pues bueno, pues como dices, no tenemos la solución. Simplemente está guay visibilizar estas cosas porque son reales. Vale, mira, Alce nos pregunta, ¿competencia laboral? ¿Cómo se gestiona? Estas cosas de a tal persona hay que odiarla porque la han ascendido y ese tipo de toxicidades en el curro. Bueno, las toxicidades en el ambiente laboral, bueno... Claro, todos las es hemos que... vivido y Claro, es... nosotros estamos 8 horas durmiendo, 8 horas trabajando Claro. y 8 horas, en teoría, haciendo lo que a nosotros nos apetece. Es un tercio de nuestra vida dedicada al trabajo Sí. y pasarlo mal en el trabajo es una cosa muy jodida. De hecho, es una de las cosas más... o sea, es realmente cuando hablas de la palabra estrés, enseguida piensas en el trabajo. Claro, sí. Entonces, ahí hay mucha cosa mezclada. Entonces, si hablamos además de comportamientos tóxicos con otras personas, se produce mucha impotencia porque tú necesitas cobrar para vivir. Claro. Entonces, muchas veces estás atado a personas que te hacen daño. Porque alguien que te hace daño en tu vida personal, llega un momento en que no puedes más y le mandas a tomar por Claro. culo. Pero en el trabajo Es complicado, no sí. puedes. Me gustaría aprovechar esto para hablar de algo que tampoco es muy conocido y que a mí me parece apasionante, que es el síndrome de la amapola alta o síndrome de alta exposición, que es un término que describe, lo estoy viendo en Wikipedia, un fenómeno social por el cual personas con méritos genuinos son odiadas, criticadas o atacadas a causa de que sus habilidades o logros las colocan por encima de sus colegas. Y creo que esto pasa muchísimo. También pasa que hay gente que asciende porque es una pelota o porque son seres despreciables. También el efecto amapola que se está diciendo precisamente es el que hacen los encargados de ascender a otros para no ascender al que lo merece. Claro, exacto. Es que esto puede pasar Sí. también. Pero sí que yo esto lo he visto mucho y he visto a mucha gente sufrir mucho por esto y no saber ponerle nombre. Porque claro, es muy difícil decir, hostia, me odian. Si tú dices, me odian porque soy más listo, No. que pareces un gilipollas. Sí. Y seguramente lo seas, pero no siempre. O sea, ¿verdad? Hay gente que destaca y que sufre muchísimo acoso, muchísimo odio por destacar en algo. Incluso hasta el punto de que hay gente que boicotea a compañeros porque destacan, pese a que el compañero destaque les reporta a ellos beneficios. Sí. O sea, a ti te interesa trabajar con gente que sea mejor que tú. Claro. Pues hay gente que prefiere que su empresa o su grupo de música fracase, se vaya a la mierda, antes que tolerar que haya alguien que es mejor que ellos. Y esto nos lleva un poco a la autoestima y el ego. Sí, tiene muchísima relación. Porque es tal cual eso, o sea, es como gente que tiene muchísimo ego, pero muy poca autoestima, como Cuando para tú aceptar. tienes mucha autoestima, te encanta pertenecer a un grupo de gente exitoso que forman parte de algo mejor. Claro, te encanta ser el peor porque significa que, me refiero, ser el peor de Qué- un grupo qué suerte es lo tengo. mejor que te puede pasar porque estás con ellos, por algo será. Claro, Pero además tienes la suerte de tener mucho margen de mejora. claro. El que ya es el mejor, no sé. Yo creo que tiene mucho que ver con la autoestima y con el ego. Pero que formar parte de algo que es superior a ti y que mola mucho Claro, es un síntoma maravilloso. Es el conseguir conectar con ese sentimiento de decir, hostia, he aportado mi granito de arena a este proyecto más grande que yo y aunque Claro. hay gente que ha desempeñado mejor labor que yo, claro.
estamos todos aquí. Y aparte, esta gente que no quiere que haya nadie mejor, de esa quiere decir, ¿qué vida es esa? ¿Te crees que no va a haber gente? O sea, cuando antes aceptemos que todo el rato va a haber gente más guapa, más joven, más alta, que canta mejor, que toca mejor, que es más lista, que sabe más... o sea, relax con eso. Quiero decir, cálmese, usted está aquí. Te quiero decir, es que, ¿qué pretende esa gente? ¿Que no haya nadie que destaque? Claro. Es que es tan egocéntrica esa mierda. Esto me recuerda que yo, sin ser yo futbolero ni nada de eso... Sin ser tú nada de eso. Sin ser nada de eso, siempre me acordaré de la forma de celebrar los goles de Cristiano Ronaldo, cómo los celebra él, los suyos. ¿Cómo es? No, los celebra él haciéndose el cachas o no sé qué, muy lamentable, y que los niños le imitan, cosa que me aterra. Pero es que él los goles de sus compañeros no los celebra. Hostia. Y seguramente alguno lo habrá celebrado, porque al final... Sí, algún día bueno habrá tenido. Algún día bueno tiene, pero no celebra. Y eso, para mí, es un indicativo tan potente de ego versus autoestima. Total. En el sentido de, solo cuando consigo demostrarle a la gente lo bueno que soy, pero es por cuando lo que me te alegro. decía antes, un gol que mete un compañero mío es un gol que no he metido yo. Claro. Por tanto, es un gol que me han robado. Sí. Y esa gente que es, si están prestándole mucha atención a un colega... Esa atención que no me prestan a mí. Sí. Y por tanto, esa autoestima, lo que ellos creen que es autoestima, que es ego, que me están robando, porque debería ir a mí. Sí. En cambio, si tú estás bien, ¿tú crees que a Jason Momoa le ofende el éxito de sus compañeros? Para nada. Lo disfruta, se alegra. Sí, o sea, sí. Que de hecho, en la reunión de Friends, eso me pareció también muy sano. La reunión, la relación entre ellos. ¿Había poco ego ahí? Yo vi poco ego. Qué guay. Yo vi, no sé cómo sean ellos fuera de ese entorno, pero en ese entorno en concreto yo vi mucha... que igual es mentira, son actores, me pueden estar engañando. Pero yo percibí una relación sana entre 6 personas exitosas que cada uno vive y disfruta de su éxito y a la vez vive y disfruta del éxito de los demás. Porque evidentemente todos sabemos... Que la más guapa será una y la más graciosa será otra y el más guapo será uno y el más no sé qué será otro. Pero creo que eso es súper... para mí es un... Bueno, creo que una vez tú me comentaste algo muy interesante sobre Facu y Miguel. Y Miguel Maldonado, sí. Cuéntalo porque eso es muy guay y tiene mucho que ver. Sí, el tema de ellos dejaron No te metas en política... durante una temporada porque les había fichado André Buenafuente para su programa y estaban los dos de colaboradores. Y pasó la temporada y cuando llegó al final de temporada le dijeron a Facu que no contaban con él para la siguiente, pero con Miguel sí contaban. Y me imagino que esto supuso un punto de inflexión en su amistad. O sea, no tanto un punto de inflexión, sino un desafío a ver cómo ellos reaccionaban. Es un golpe para el ego, claro. Es que están diciendo claramente que uno es más válido que otro. Aunque sea una gilipollez, porque que seas más válido para un trabajo que otro no quiere decir nada de ti. Claro, y creo que muestra muchísimo la autoestima que pueda tener Facu, en este caso, de tener cero rencor ante esta situación, mostrar que tiene un buen rollo máximo, no solo con Miguel, sino con el propio Buenafuente, con los propios excompañeros ya suyos, que él sigue teniendo muy buena relación y se le ve cero resquemor. De hecho, han vuelto a No te metas en política, cosa que también habla muy bien de Miguel, en el sentido que Miguel ha vuelto a hacer No te metas en política con Facu para, de alguna forma, mantenerse unidos y tal. Y me parece súper interesante. Y además tú ves a Facu y ves que no le... Sí que echan pullas y siempre... Claro, eso es algo muy sano. Y es que yo creo que todos podemos ponernos en esa situación y creo que todos lo percibimos como algo súper tenso. Sí. Y eso habla mucho de lo ególatras y de lo que tenemos asumido el papel toxiquísimo y a la vez normalizado que juega el ego, ¿no? Ellos tiran mucho por el humor para destensionar esa movida. Yo no sé hasta qué punto en la realidad habrá tensión, pero yo los veo súper bien. Yo creo que cuántas situaciones como esas se han visto en personas públicas o relevantes que han acabado fatal. Sí. Me acuerdo Los Ángeles de Charlie. Por contrato, las 3 tenían que tenerlo en mismo segundo. Esto con los actores pasa muchísimo. Con los actores. Sí, todas esas situaciones en las que ves que el ego de alguien no cede. Tío, que cada uno tenga los planos para que la película sea lo mejor posible. Coño. Pues ¿no? Te fliparía saber cómo se altera una película por culpa de esto, ¿eh? Claro. Hay número de planos. Claro. Por eso que me parece tan estúpido
y a la vez lo tenemos súper normalizado, porque todos sabemos que esas situaciones, a todos nos saldría el ego y empatizamos más con las gilipollas que firma un contrato exigiendo lo mismísimo, aunque eso vaya en detrimento de la calidad de película, que en Facu, que seguramente habrá hecho su proceso y en el fondo... No le molaría, seguro. No, claro, obviamente porque te han despedido de un trabajo, pero una vez haces tu proceso, te enfrentas, lo racionalizas y te acabas alegrando por tu colega y acabas haciendo lo que ha hecho él. Él ahora tiene un canal de Twitch donde le ven 4.000 personas todas las mañanas, donde no sé si estará ganando más que Miguel, pero bueno, el dinero es otra movida que tiene mucho que ver con el ego y nada con la autoestima, realmente. Total. Pero bueno, no vamos a entrar ahí porque sería repetir un poco lo mismo. No, pero mola como de esta cuestión inicial estamos llegando aquí, ¿eh? Realmente, si te pones a pensar, Miguel Maldonado está de colaborador en un programa que no es suyo, que es de otra persona, aunque él hace sus propias secciones y él es muy libre, pero Facu Díaz está creando su propia movida. Claro, pero porque yo creo que desde la autoestima, a ti te echan de un trabajo y pues es un golpe, tienes derecho a estar jodido, a cabrearte un poco o a decir, hostia, qué putada, y fíjate, ya mi colega no, y a tener como ese primer arranque. Pero lo sano es procesarlo, gestionarlo y apañarte tú con tu movida. Tú no puedes ni maltratar a tu colega, ni culpar a tu colega que no te ha hecho nada, ni tampoco adoptar un papel de víctima que te permita utilizar a tu colega un poquito de saco de boxeo, porque como me ha ido mal te voy a meter pullitas con el fin de joderte un poquito y te tienes que aguantar porque tal, que esto lo hace la gente muchísimo. No, tío, tú te lo gestionas, te han hecho de un trabajo, bueno, pues bienvenido a la vida, es que esto te va a pasar 1000 veces y a lo mejor lo que tú dices, igual con una gestión sana acabas tomando otro camino y haciendo algo súper guay y incluso te puedes alegrar de que te hayan echado de ese curro. No sé, tío, es que no... Ya está, no hay más. Tu colega no tiene la culpa y que algo así, que algo que no tiene que ver con la relación de amistad pueda terminar con una relación de amistad y que todos lo percibamos como algo posible, dice mucho y muy chungo, de cómo están las cabezas. Podríamos llamar a este programa Ego versus Autoestima. Pues sí. Porque realmente está siendo el especial de la autoestima, ¿no? Totalmente. Y bueno, tenemos una tercera consulta, en este caso en formato audio. Estoy más despistado y más... olvidadizo con la edad, aunque no sé si es por la edad o por la cantidad de cosas en las que se divide últimamente mis pensamientos, como familia, trabajo, día a día, la casa, limpiarla, las plantas. Y otra cosa es la de estar más, no sé, más loco, más paranoico, más, no sé, comerme más la cabeza o menos. Estoy como con menos confianza en mí mismo. Siento que me falta inteligencia. Antes leía mucho y no sé, tenía como tema de conversación. Últimamente no lo tengo tanto como antes o siento no tenerlo. No sé, a veces cuando somos un grupo de 4, pues ellos 3 hablan y yo pues, no sé, escucho más que hablo o me entretengo más con otras cosas. Es por eso que ahora he empezado a prepararme unas oposiciones. También me siento un poco loco de prepararme oposiciones y preparármelas con familia y tal. No sé, va a ser un año muy duro. No sé si es una decisión correcta o lo hago solo por mostrar mi ego. Bueno, pues muchas gracias por este audio, porque a mí me parece que es perfecto para hablar en general de cómo estamos todos. Yo creo que, bueno, o no lo sé porque no te conocemos, pero sí que creo que estás hablando de un contexto muy concreto. Y creo que tiene que ver más con la pandemia y toda esta película que con la edad. Yo me he reconocido en muchas cosas que ha dicho. También me siento más lenta, leo menos, no me concentro. Y en mi caso creo que tiene que ver todo con esta situación con que estar estamos... dando vueltas en el mismo sitio, el mismo contexto, en tu casa, cuando sales con la boca tapada, con la nariz tapada. Yo comparto muchas cosas también y yo me siento muy agobiado muchas veces, con pocas ganas de muchas cosas, con muchas ganas de socializar, pero cuando socializas me quedo aplatanadísimo. Sí. Puedo entenderlo. Yo también. Yo creo que este paréntesis, que quiero decir, lo hemos normalizado y ahora estamos todos aquí viviendo en una pandemia como si no pasara nada. Pero cuando
paras y flipas el vuelco que nos ha dado la vida a todos en un año y poco, y encima no vemos el final aún, se empieza a ver, pero aún no hay un final claro. Hostia, es que me parece que todo esto es normal. Es normal, claro. Creo que todo normal. esto es normal y creo que está bien que hablemos, que lo compartamos, que nos comuniquemos. Pues mira, yo también estoy igual. Lo que ha dicho de olvidadiz total, es que yo estoy olvidadiza total, tío. Total. Y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con esta incertidumbre basal y transversal que tenemos todo el rato alrededor. Como que nuestro cerebro no está concentrado en nada. Sí, yo tengo la sensación de que estoy esperando constantemente a que vuelva la normalidad para ponerme en serio con las cosas. Sí, exacto. Entonces eso hace que pequeñas cosas puedan olvidarse o que aplaces constantemente ciertas cosas y tal, como bueno, ya cuando pase todo esto me pondré con ello, incluido un posible tratamiento para tu cabeza, en el sentido incluido pues un trabajarte a uno mismo, es decir, claro. Igual estás muy deprimido o muy de bajona y como estás en esta situación lamentable y tal, y dices, bueno, pues cuando pase todo esto me pondré con mi movida, me pondré con mi depresión o me pondré con mi ansiedad o me pondré tal. Claro. Hay una cosa que me interesa mucho de lo que ha dicho porque me siento identificado con él, que es el tema de estar en una reunión con 4 personas, por ejemplo, alrededor de una mesa y notar que todo el mundo habla menos tú. Es una movida que creo que, como tú, mucha gente se siente identificada. Yo he estado en las dos partes. Yo he tenido etapas de ser el alma de la fiesta, por decirlo de una forma. He pasado por etapas, a veces en la misma velada. En la misma velada he estado siendo el más hablador. Velada que tienes Velada, 200 años. No sé. Bueno, tengo los míos. Tengo los que tengo. Y después de haber estado como media hora de oro hablando sin parar, haciendo reír a la gente y tal, seguidamente A tomar por culo. me quedo callado, empiezo a venirme abajo y tal. Y te digo una cosa, ¿sabes a qué se debe esto? ¿A qué? A la autoestima Y al ego. Es el tema de darle más importancia al peso que ejercemos sobre los demás que a nuestra imagen propia. Si el tema no va con nosotros, no tenemos nada que aportar o tal, es totalmente normal. A veces la gente habla de una película que no has visto, a veces la gente habla de música que no has escuchado. Es totalmente normal que no abras la boca. Y llegará el momento en la velada donde se hable de algo de lo que sí que puedes aportar y de repente hablarás más y te irás un poco más contento. Claro. Si eso no ocurre, pues es posible que tal. Entonces, una persona con una autoestima saneada de alguna forma encuentra las maneras de sacar temas que le interesan, porque no teme tanto molestar a los demás o soltar temas que no les interese, porque claro, el ego lo que hace es que piensas que todo lo que puedas aportar no es interesante. Porque claro. Piensas, es que voy a decir esto y no les va a interesar o va a ser una opinión de mierda y tal. Claro. En cambio, una persona con una autoestima totalmente saneada o parcialmente saneada comenta las cosas y no tiene ningún problema. Y luego está el tema, que yo creo que es un poco lo que le pasa o lo que yo entiendo sin tener ni puta idea, pero a lo que me resuena, que nos cuesta mucho a todos aceptar los estados liminales. Uh-huh. Y ahora estamos viviendo un estado liminal, efectivamente, pero como la copa de un pino. Es decir, la liminalidad es ese terreno, ese umbral. Es que me encanta esta palabra y tengo muy pocas situaciones en las que la pueda usar. Es este umbral en el que no estamos ni en una cosa ni en otra. Ya no estamos en la pandemia, porque el confinamiento era una mierda, pero era algo 100% confinamiento. Exacto. Es decir, 100% pandemia. Ahí estábamos en un estado muy reconocible y muy concreto. Ahora estamos en una liminalidad porque no estamos en la vida normal y tampoco estamos en la pandemia como tal. Porque ya ni te echas gel hidroalcohólico todo el rato. La gente se te acerca mucho, es tu vida de antes pero menos, no puedes hacer lo que te gustaría hacer porque además llevas mascarilla, no sé qué. Entonces, esa liminalidad nos afecta muchísimo, porque estamos todo el rato como en un impasse esperando pasar a algo, que sea algo concreto, y no esta especie de no lugar mental que tenemos, ¿no? Entonces creo que es muy normal que en esas liminalidades y en esos estados mentales de no estar surja la pérdida de interés, la falta de concentración, el no querer hablar porque,
lo entiendo y creo que tiene mucho que ver con eso. O por lo menos yo me reconozco que las cosas que me pasan tienen que ver con la liminalidad. Qué lista eres, Monty Peiro. ¿Has visto? Eres muy inteligente. Ya me gustaría. Tienes una piel fantástica también. Sí. Un poco Tú eres de todo. guapísimo, la verdad. Y nuestros oyentes seguro que también lo son. Yo no me considero muy lista, pero me gusta ser... Yo quiero ser lista. Es una cosa que he querido desde muy pequeña. Lo tenía clarísimo. Ujú. Quiero ser lista. Pues bueno, lo intento. No creo. Yo me comparo con gente que me hace sentir completamente estúpida. Pero eso me gusta, porque me meto caña. Claro que sí. De todas maneras, saberte 4 palabras guays como esta no me convierte en lista. No. Me convierte en listilla. Porque yo sé muy bien... Debo ser pedante. Yo me sé muy bien coger 4 palabritas, las suelto por ahí, pum, pum, Lo pum, sé, y lo parezco sé. más lista Sí, de lo sí. que soy. Entonces eso me hace lista, pero a la vez menos de lo que soy. Yo qué sé, en fin. No, pero a ti no te hace lista la liminalidad. Te hace lista tu argumentación basada en la, Que en la de- la palabra. pero porque yo una vez yo tiro para adelante. Muy Y bien. en eso pues también se practica. Bueno, en fin. Pues qué guay, pues muchas gracias a nuestros oyentes por estas colaboraciones tan guays que nos han mandado. Menos que las sexuales, pero bueno, esto es lo que habéis querido. Así que, ala. Next. El Gulag de Noé. Y de nuevo tenemos el Gulag de Noé. Qué maravilla. Qué bien. Qué bien, Noé, bienvenida. ¿Cómo estás? Vamos, estamos que lo regalamos hoy. Qué guay, qué guay. Pues nada, vengo aquí a quejarme una vez más, Ujú. ya que de momento es gratis, Claro. sobre la gilipollez de la gente. Muy bien. Entonces hay gente últimamente que está romantizando la ansiedad y la depresión, como bien sabéis, sobre todo en redes sociales, tanto en videoclips como en canciones, como en general en la vida pop que lleva a la gente que se creen guays. Que en verdad no han inventado nada, porque bueno, ya por el Renacimiento, por ejemplo, o algunas tendencias artísticas históricamente conocidas, ya hacían una especie de exaltación de la tristeza o de la depresión, pero era un contexto histórico bastante Bueno, Alex diferente. Ubago hizo una carrera en torno, Exacto. en torno a esto. Pero claro, esto ya era otro tipo de contexto, ¿no? Bueno, Nacho Vegas ya ni te cuento. Exacto. Pero bueno, es que ahora profundizaré yo ahí. La cuestión es, primero que nada, bueno, yo soy una persona diagnosticada con ansiedad, cosa que, pues, de la que no estoy nada orgullosa, que me gustaría no tener, pero tengo, ¿no? Entonces, más que nada, pues quería contar un poquito, pues, mi experiencia con la ansiedad, que para mí tener ansiedad es no poder respirar y creerte que te aprieta el sujetador, que eso es lo que yo pensaba cuando no sabía lo que era la ansiedad. Yo le decía a mi madre, es que me falta el aire, creo que me aprieta el sostén. Mi madre me decía, ¿cómo que te aprieta el sostén? Y resulta que tenía un trastorno de ansiedad que no me lo aguantaba ni yo. Bueno, tú me viste a mí asfixiarme en el Casa Espérate. Viva. Tener ansiedad es hiperventilar y que luego se te escapen los pedos porque tienes más aire dentro que un paquete de Doritos. Tener ansiedad es tener taquicardias y creer que te vas a morir. Tener ansiedad es que se te duerman las extremidades y que creas que te está dando una trombosis o lo que es peor, un infarto. Esto me pasó a mí recientemente, que se me estaba durmiendo el brazo. Ya ves tú solo porque se me estaba durmiendo. Y di por culo que pensaba que me estaba dando un infarto, que estuvimos a punto de ir al hospital y todo para que me callara. Mi madre, yo llorando en la mesa. Mi padre, mi madre, mi novio, todos. Pero chica, que no te está dando nada. Yo llorando que me estaba dando un infarto. Y ya está. Pero no me dio. Tener ansiedad es que no te baje la regla y creer que estás embarazada sin ni siquiera haber follado. Tener ansiedad es irte con tus amigas a comer al Casa Viva y pensar que te está dando un ataque anafiláctico y montar un numerito en una milésima de segundo porque crees que vas a morir en un restaurante que se llama Casa Viva. Sí soy. Eso sí es soy. tener ansiedad. ¿Se puede saber qué cojones veis de romántico en todo esto? Porque estoy un poco hasta el coño de ver a la peña romantizando y trivializando la tristeza, la ansiedad y la depresión en redes sociales. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Esta semana mismo, si es que podrían poner un ejemplo de cada día, un plátano cada día. Esta semana he estado viendo por las stories de Instagram de la peña una frase que pone: My anxiety is chronic but this is iconic. Pero vamos a ver. Pero- O sea, pero vamos a ver qué va a tener el rabo para correr, qué ver. O sea, ¿qué tiene que ver el rabo para correr? Pues nada. O sea, a mí qué cojones me importa que tengas un puto culo icónico si tienes una ansiedad como un puto caballo. Ya. Es que de verdad es que no me hace ni puta gracia. O sea, se ve que
que Yo creo que es el problema de la gente quiere normalizar y confunde normalizar con romantizar. la gente está gilipollas, tía. También, Lo sí. que ya está bien tanta tontería. ¿Sabes qué pasa? Que ahora también todo esto viene muy ligado al tema este de las nuevas tendencias de música urbana como el trap y derivados. O sea, los mismos que romantizan la pobreza con la exaltación del chándal y las drogas son los que romantizan luego la depresión. O sea, es que se merecen un par de hostias bien dadas, ¿sabes? Sí. Y mira que yo no soy partidaria de la violencia. Bueno, sí, pero Un poco sí. pero un poco bien sí lo gestionada. eres. Bien. La verdad es que sí que soy. ¿Para qué voy a mentir? Total. Que yo, ansiedad y depresión no sé si tiene esta gente, pero lo que sí que sé es que son gilipollas. Y ya está. Diagnóstico, Exacto, el gilipollas. diagnóstico es ese. Entonces, como dictadora socialista me veo con la responsabilidad de preveniros de la gilipollez y para esto he elaborado una lista de características propias de estos seres deleznables para que en caso de identificarles los denunciéis a la KGB y sobre todo os alejéis de ellos. Muy bien. Vale, A ver, hay perfecto. que Siempre, la novia al final siempre nos trae cosas prácticas. Pues sí, porque Claro. es que, a ver, es que si no, Una guía esto no práctica. avanza, esto no avanza. Quejarse por quejarse no. Muy bien. Aquí nos quejamos con propiedad. Antes que nada quería hacer un inciso y es que, a ver, y un matiz, porque la romantización de la depresión solo está autorizada en adolescentes. Ya bastante tienen con lo que tienen como para que Claro. encima vengan. A ver, es que es normal que tengan depresión, ¿sabes? Están aún estructurando las hormonas, está Normales. todo en proceso de formación, ¿vale? Entonces, vamos a aclarar ahora mismo qué es ser un adolescente, porque yo no lo veo que la gente lo tenga claro. Adolescente en inglés teenager significa menores de 20 años, es decir, cuando ya tú superas la cifra del 10, ya no eres adolescente. Es decir, Te si pongas tú tienes como te 20 pongas. años, aunque los cumpliste el mes pasado, Ya ya no está. eres adolescente, ya se acabó la puta tontería. Exacto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y si tienes 40 ya ni te cuento. Que esto pasa, ¿eh? Que esto pasa, que ahora vamos a entrar ahí. Entonces, si no has madurado a los 20, ya no es nuestro problema. Vas a ser tachado de mamarracho o de mamarracha igualmente en caso de comportarte como un adolescente, porque ya no eres un adolescente. Esto que quede claro. Entonces, yo estuve deprimida cuando era adolescente, como todos los adolescentes Claro. del mundo, como debe ser. Pero lo que está bien, ya está bien. Entonces, primera característica. Si se autodenomina sad boy o sad girl, huye. O sea, Scully empezó la temporada Ahí no es. diciendo, exacto, que iba a cambiar el chip más al positivismo, porque iba... Pues mira, la verdad es que se me olvidó decirlo en los otros gulags, porque yo me empiezo a quejarme, ya me ensaño y me hago mala sangre y ya se me olvida todo lo bueno. Pero la verdad es que yo también empecé un poco el año en ese plan. De hecho, me he apuntado a yoga, estoy Muy bien intentando hecho. alinear mis chakras y estoy intentando ser feliz, porque la gente quiere ser feliz. Claro. ¿Tú has escuchado a alguien que te diga yo de mayor quiero ser triste? O sea, es que no hay nadie que quiera ser triste. O sea, es que yo de mayor quiero ser feliz. ¿Qué cojones pasa, tío? O sea, ¿a quién amarga un dulce? A los sad boys, es decir, a los gilipollas. Exacto. ¿Cómo te va a amargar un dulce? ¿Eso es subnormal? No te Así pone- que, si sea esto, si son sad boys y sad kids, eso es una tontería, eso es fuera ya. Los denunciéis a la KGB que ya veremos lo que hacemos con ellos. Vale. Segunda característica. Si solo escucha grupos underground de señores que tienen más de 30 años y dicen que hacen música oscura y se regocijan en una especie de superioridad moral infundada diciendo que Manu Chao es de hippies y que la música comercial es para el rebaño, pues también huid y denunciad. ¿Vale? Porque la mayoría de esta peña que se autositúa en el underground dice que es porque o bien son demasiado críticos con la industria y no les quieren contratar Pobres. porque son un peligro para el status quo, o bien porque ellos mismos deciden apartarse de ella, porque son diferentes. Porque no empezáis a valorar la idea de que sois malos y solo se escucha gente estúpida como vosotros. Es decir, es que no pasa nada. ¿Sabes? No Es pasa que estoy nada. hasta los huevos ya. Y es que hay un montón ahora de grupitos de peña, pues eso, que están todo el día cantando que si están tristes, que si vaya mierda la sociedad, que si un nihilismo de cojones, tío, que estoy hasta los huevos ya. Entonces, como mira, es que a mí ya no me hace puta gracia. No. la broma. Vale, tercera cuestión. Enlazando con lo anterior, esta gente suele querer desmarcarse del rebaño, creando otro rebaño y se declaran nihilistas sin ningún tipo de complejo.
al mismo tiempo dicen que son antisistemas, e incluso algunos se atreven a decir que son comunistas, anarquistas, o a compartir, también romantizando y trivializando alguna iconología socialista, anarquista y derivados. Vosotros lo que tenéis que hacer es dejaros de tonterías si no queréis iros de vacaciones a Siberia. Porque no se puede ser nihilista y revolucionario al mismo tiempo que tampoco se puede ser, por ejemplo, anarcocapitalista ni liberal en lo económico y conservador en lo social. Pues tú tampoco puedes ser nihilista y socialista al mismo tiempo. O sea, no me toques los cojones, ¿sabes? Lo que no puede ser, no puede ser. Exacto, eso es una figura literaria que se llama oxímoron, que significa una cosa que es la contraria del otro. Así que ya la tontería se os va de las manos hasta el punto de que no se sostiene por sí sola. Así que ellos a venderle la moto de la gilipollez a otra persona. Yo me declaraba nihilista con 18 años. Yo creo que bueno, todos. que es que estoy diciendo que, Claro. que tú cuando eres adolescente, como si te quieres declarar, yo qué sé, negacionista del coronavirus. Es que me parece estupendo. Claro, es que todo lo que hagas yo antes como de los mínimo 20... hubiera sido negacionista a los 18. Bueno, en verdad yo ya tenía mucho conocimiento a los 18, también te lo digo. Pues si tú tenías 18 el mes pasado, hija de puta. Ya, es que la verdad es que lo mío tampoco es normal, Lo tuyo no es muy normal. La número 4. Si comparten fotogramas de películas de Gaspar Noé, de Lars von Trier o de Medem con frases tristes, escritas a modo de subtítulo, los bloqueáis directamente de Instagram. Y ya está. Y se acabó lo que se daba. Y se acaba la mala sangre. Mira, en la filosofía esta que estoy diciendo yo de ser feliz, si tú coges y te lo quitas de encima, ya no te haces más mala sangre. Se acabó lo que se daba. Es lo que se merecen. Purgadles de la sociedad. Número 5. Si llevan el pelo de colores, visten con pantalones sobaqueros y tobilleros y se estiran los calcetines para que veamos que llevan calcetines y suben fotos abstractas a su Instagram creyéndose la vanguardia del arte contemporáneo y además tienen más de 25 años, quien dice 25 dice más de 30, que los hay, pues también podéis huir. O sea, no habéis inventado absolutamente nada. Dostoyevsky nació en el 1821. Por no sois ni siquiera la vanguardia del inmovilismo político. Gilipollas de mierda. Nada más que movida tienen con las fotografías. Las fotografías movidas y borrosas, ¿qué les pasa tío, con eso? vamos a ver, es que ¿tú qué quieres, tío? O sea, ¿qué quieres? Hacerte interesante. O sea, Claro. es que se quieren hacerlos interesantes y es que a mí lo que me parece es que me está ya cansando. Es que sale muy barato porque como no tienes que hacer ni siquiera Sí. buenas fotografías, No. o sea, lo Nada. único que tienes que hacer es mover la cámara así Y ya está, ponerla en disparar blanco y negro y tirar. Claro, Disparar y al además tú tuntún. también pues, puedes poner fotos tuyas así como con 30.000 filtros, con una cara así de poma agria, de manzana, ¿qué pasa? No sé decir manzana. Aquí se dice en poma, plan, y ya aquí está. se dice poma, para que lo sepáis. Y que dices, pero chica, coño, si sonríe un poco. Si es que, de verdad, es que yo acabo de superar realmente la etapa de la adolescencia hace recientemente, pues muy poco, ¿sabes? Entonces estoy ya pues en ese punto de que yo quiero ser feliz, chica, oye, ¿sabes lo que Claro. te quiero decir? Tú has salido- Además, tanto de que pero a ver, si llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones, queremos que sea un puto mundo que valga la pena, no un Claro. puto de amargura, por favor. Totalmente de acuerdo. Bueno, ya para más o menos terminar, esta gente también tiende mucho a citar obras literarias que nunca han leído. Desde Bukowski hasta clásicos como Nabokov, por ejemplo. Pues yo quería deciros una cosa. Y es que si Nabokov hubiera podido ver el futuro, o bien habría empezado el libro con una nota que pusiera "no me hago cargo de los gilipollas del siglo XXI que me citan en su Instagram", o directamente se hubiera dedicado a la albañilería antes de asumir que iba a ser carne de cañón para estúpidos como vosotros. Muy bien dicho. Porque Nabokov era una persona, a ver, será todo lo que tú quieras, bueno, polla gris o lo que es que me da igual, pero la verdad es que no, la verdad es que era una persona estupenda, un gran escritor y una persona, pues Muy amigo de sus amigos. Pues sí, la verdad. Y por lo menos, pues que es que él no tenía nada que ver con No, esta él puta. no es Él no tiene la responsable. Es que culpa. ¿sabes qué es lo que a mí me da rabia? Es que yo me he leído sus putos libros y son infumables. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, es que yo no me leo los putos Mejor libros. persona que escritor. Claro, para que tú luego vayas y los cites sin habértelos leído. Y te quedes Claro. más ancho que largo. Que luego seguro que además esta gente se pone audiolibros y luego dicen que han leído un libro. No, perdona, no es lo mismo escuchar un puto libro Que te lo leerlo. cuenten audio anime. Eso no está bien. Y por cierto, otro tema que se ha tocado en este programa, que también es muy propio de esta gente, que es que escriben en verso cosas que deben ir escritas en prosa o que directamente no deben ni siquiera ser escritas en ningún sitio. Exacto. Porque a nadie nos importa vuestra puta mierda de
poemas que no son poemas Ni son poemas nada. ni son nada. Entonces ya está bien, es que ya está bien, o sea, Ya estoy está bien. harta. Yo, de verdad, es que me da la sensación de que esta gente no sabe lo que es estar triste, ni sabe lo que es la depresión, ni sabe lo que es la ansiedad. Porque realmente cuando uno tiene, o sea, lo que anhela es liberarse de esa puta mierda y ser puto feliz, ¿sabes? Claro. Entonces estoy hasta los putos huevos, así lo digo. Entonces esta gente que en general vive del cuento, pues quieren hacerse los interesantes y luego resulta que son unos ordinarios de mierda. Quieren desmarcarse del rebaño creando otro rebaño de ordinarios de mierda De tristes. que van de guays y que son lo más mainstream que hay ahora mismo en internet. Claro. Entonces, si de verdad tenéis depresión, id a terapia y dejad de tocar los cojones porque estáis contribuyendo aún más a la estigmatización de las enfermedades mentales. Así que, por favor, desde aquí os pido ya una de dos, o que se acuñe la gilipollez como una enfermedad mental y mediquen a esta gente con placebo, aunque sea, a ver si se callan un ratito el puto protagonismo que quieren tener, o la otra, pues que se vayan a tomar por culo. Así que nada, con esto Pues termino. muchas gracias por este Qué gulag guay. tan necesario. De Sí, nada. hay varias características. Bueno, hay una sobre todo que creo que no has mencionado, que es el uso que le hacen a sus parejas, ¿no? Cómo transforman a sus parejas en parte de su arte, por decirlo de alguna forma. Bueno, es que Claro, yo me fijo mucho en los fotógrafos por mi Claro. trabajo, pero estos sad boys fotógrafos utilizan a sus novias como musas y siempre, pues eso, les hacen fotos desenfocadas, desnudas, y siempre las que ya utilizan ves tú para la esto. novia qué culpa tiene Ninguna. para tener que pagar ese alto tributo de dignidad. Que es gracioso porque además conforme van cambiando de pareja, la musa Claro, va la cambiando. musa va cambiando. Y eso lo vemos todos en directo en su Instagram. Claro. Y es bastante curioso. Sí, la verdad es que sí. Yo he sido musa de algún sad ¿Ah, boy. sí? A ver, la a ver, verdad. todas hemos sido musa de alguno. Pero ya sabes lo que hago. Yo tengo más cara que espalda. O sea, yo me aprovecho a ser posible que no haga fotos borrosas porque yo no me pinto así para Es- que me saquen Cada día borroso. enfócame. ¿sabes? Y Enfócame así bien. luego yo ya tengo pues mi book profesional. Claro. Es que Y es el lo que hay otro que si hacer. quiere seguir con su depresión que siga, ¿sabes? Yo he de decir que yo siempre he huido de esta gente como de la peste, ¿eh? Ujú. Yo he de decir que hasta como no he superado mi adolescencia aún, Bueno, pero tú estás aún estoy en época postadolescente, la verdad, pero no lo termino de superar. Entonces sí que a veces me acaban engatusando, tío. Ujú. Porque tú a mí me dices que te has leído Nabokov y yo en un principio pues voy y me lo creo y ¿vale? Luego es mentira, ¿sabes Claro. lo que te digo? Ya. Entonces a mí me engatusan. Que no te digo yo que no he visto el círculo de los amantes del círculo polar Sí. este. Que es Que no es una puedo. puta basura de película, pero es una puta basura de... Pero es que luego me pasa que a mí las pelis de Gaspar Noé me gustan, por ejemplo, pero es que la gente no las está interpretando bien, porque esta gente lo que hace es pues como todo el tema de la exaltación de las drogas, claro. de utilizar el tema de la fotografía y de la estética para... Tío, es que al final se están creando un marketing Claro, la que no gente- entiendo. claro, la Porque si gente- tú te creas un marketing... Mira, al final le voy a dar la razón a Mr. Wonderful, oye, porque al final, por lo menos la finalidad Por es lo menos el Mr. feliz. Wonderful va de cara. Es Exacto, verdad que... tío. No, al menos Mr. Wonderful utiliza fuentes de mierda y colorinchis y poco más, pero Claro. esta Sí, gente sí. está cogiendo No, esta gente es peligrosa, ¿eh? está cogiendo pues obras artísticas y tal Sí. y las está descontextualizando y convirtiendo en iconos Exacto. y transformándolo en una identidad. Dice, Exacto. tu identidad no son los 400 golpes. Tu Exacto. identidad es otra, es Porque un mira, chaval. por ejemplo, tú decías antes a Alex Ubago, pero Alex Ubago, pues mira, muy digno en lo suyo, porque él estaba triste, ¿vale? Porque él hacía canciones tristes, Ujú. pero él no estaba, como dices, Cali, ni descontextualizando Bueno, habría que nada verlo en ni su vida nada. privada, ¿eh? Ojo ahí. Bueno, sí, pero cuidado. es que eso ya, pero eso ya no lo sabemos. Pero es que Cuidado. esta gente está ya, bueno, pasándose. Por ejemplo, Nacho Vegas, por ejemplo, que sabéis que es el amor de mi vida y la persona a lo mejor más triste que existe ahora mismo en el Estado español, yo creo, ¿eh? No sé si existe alguien más triste que Nacho La verdad Vegas. es que creo que no. Y yo la verdad es que yo me recreo en la puta mierda. O sea, yo cuando mejor- más jodida estoy, más que... Mira, ahora A lo cuando mejor me... el mundo Val, en todo caso. Pero Nacho Vegas es una persona súper implicada políticamente, que además relaciona su tristeza con muchísimas cosas reales y tangibles que ocurren y que además tiene un discurso bastante revolucionario y más dirigido a la utopía que a la distopía. Esta peña empiezan ya a... O sea, necesitamos utopías, menos distopías y más utopías. Lo que no puede ser es estar aquí amargándonos la puta existencia mientras el capitalismo y el fascismo
fascismo nos adelanta No, por y la porque hay derecha. gente además que a base de romantizar esta depresión y hacerse los depresivos, lo que esconden es un inmovilismo. Exacto. Exacto. y Pero es que un- ni siquiera eso han inventado, tío. No, y que luego hay mucha mierda. Yo tuve un novio sad boy de estos Ay, y por Dios. salí huyendo a tiempo. De hecho, pero, no hace madre mucho mía. estaba bastante de moda tatuarse lágrimas en la puta cara. En plan, mira qué triste estoy que me tatúo una lágrima. Es que ni siquiera lloro lágrimas de agua ya, de Ya. verdad. Ya me las tatúo, ¿sabes? Porque Ya yo está. estoy triste siempre. Siempre. Y es como, mira, anda, y vete a tomar por culo, tío. Pues stop con esto. Nada, se Pues acabó. nada, viva Mr. Os vais a ir Wonderful. todos al gulag y vais a saber lo que es la depresión. En teoría, debería yo soltaros una chapa ahora sobre salud mental y tal, pero no sé, creo que hemos hablado mucho, largo y tendido sobre Sí, unos 3 o 4 conceptos Este muy programa básicos. ha cogido un rumbo distinto del que teníamos Sí, planificado, pero bueno. no venga, creo que sí. represente en absoluto la salud mental, para nada. De hecho, no digo medio en broma que podríamos llamarlo especial autoestima. Pues tal. sí, le cambiamos el nombre. Pues lo podemos Mira, cambiar. aquí en directo habéis visto el proceso. Y aparcamos un poco lo que sería la salud mental para la temporada que viene. Claro. Y vamos a despedirnos con qué vamos a despedirnos. Pues mira, nuestra querida Olaya Alcázar Ujú. ha sacado una canción que trata totalmente sobre la autoestima y sobre batallar con nuestros monstruos. Se llama Aquí estoy y tú le has hecho un pedazo de videoclip Está bien. que sí. no se puede soportar de lo bonito que es. Corred a ver este vídeo porque Corred es a verlo. precioso. Olaya Alcázar, Aquí estoy. Y como Olaya además es nuestra amiga y a ella le encanta hablar de salud mental y habla mucho en sus redes sobre esto y la verdad es que lo hace de una manera estupenda, pues le he pedido que ella misma nos presente el tema y nos cuente pues un poquito, ¿no? A ver qué nos tiene que contar. Así que vamos a escucharla Vale. y enseguida nos vamos. Va a acabar hablando de autoestima versus ego. Claro. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, gente de Todo Mal? Es Cali Monti, soy Olaya. Y nada, compuse Aquí estoy a modo de canción de amor propio. La compuse cuando estaba saliendo de un proceso yendo a terapia psicológica bastante heavy, iba semanalmente. Además me pautaron medicación y todo, porque me diagnosticaron ansioso-depresiva después de haber tenido una catarsis por haber pasado momentos muy difíciles en mi vida, y decidí pues agarrar esa guerra, manejarla, como dice la canción, en mi guerra mando yo, salir de esa autocompasión, querer estar bien conmigo misma para poder estar guay y proyectar esa necesidad que tenía yo de estar bien hacia todo, hacia mis relaciones personales, hacia mi trabajo. Y justo compuse la canción cuando estaba saliendo de ahí, estaba empezando a salir. Fue un camino no ascendente constantemente, pero sí hacia arriba de alguna manera. Y bueno, que no dudéis en ir a terapia, en librar vuestra batalla, ser fuertes, porque de verdad que sí se sale y al final acabas diciendo como en la canción, aquí estoy, ¿no? Y que por fin vuelvo a ser yo. Así que nada, que aquí estoy, joder. Qué guay, pues gracias a Olaya por compartirse de esa manera tan generosa y por esta canción que me encanta, me parece un temazo que flipas y con tu videoclip pues muchísimo mejor. Claro. Así todo va de la que, mano. bueno, pues es un gran canto al amor propio, pero al de verdad. O sea, de verdad es una canción que canta la autoestima y no al ego. Si es que al final es... Y nada, que muchísimas gracias Olayis y la semana que viene Más y o peor.